Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Jenny Perdomo, soy profesora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Hago parte del diplomado y estoy a cargo del módulo sobre desarrollo. En la sesión de hoy abordaremos las teorías del desarrollo que nos van a permitir comprender los modelos de desarrollo. La presentación está estructurada en tres partes. Inicialmente vamos a iniciar con una revisión del desarrollo como concepto. Esto nos lleva a preguntarnos qué es el desarrollo. Luego vamos a revisar el desarrollo como discurso, que es una perspectiva en particular creada por el antropólogo Arturo Escobar. Y luego abordaremos las teorías económicas que nos van a permitir comprender los modelos de desarrollo. En particular veremos el modelo keynesiano, la teoría de la dependencia, neoliberalismo y desarrollo sostenible. Esta es una introducción general. Si ustedes quieren profundizar o tienen interrogantes, podemos aprovechar la sesión virtual y materiales de apoyo. Bueno, entonces, ¿qué es el desarrollo? María Cecilia Múnera, que es una profesora de la Universidad Nacional, y otros autores se han acercado a comprender en qué consiste el desarrollo. Ellos coinciden en que el desarrollo tiene su origen en la biología. Recordemos que en el siglo XIX, Darwin, con su libro El origen de las especies, empieza a tratar de comprender cómo se transforman los organismos y crea su teoría de la evolución, la cual nos habla de la manera en que los organismos cambian y se adaptan a los entornos. Esta adaptación, decía Darwin desde su perspectiva, implica un cambio de un estado inferior a uno superior, y este proceso implica un mejoramiento. Esa idea de evolución es retomada desde la biología y aplicada a la comprensión de las sociedades, en especial desde los filósofos de la época. Uno de ellos es Spencer, quien crea una teoría que se denomina el evolucionismo social. Esta teoría del evolucionismo social lo que hace es retomar esa idea de cambio, de transformación, que, recuerden, implica un mejoramiento. Y eso llevó a que en el siglo XIX los filósofos de la época se preguntaran, bueno, ¿y cómo es el cambio de las sociedades? ¿Será que entonces las sociedades tienen un proceso de complejización? Y en torno a esa pregunta crean una línea evolutiva, así como se aplicó a los organismos, la aplican a las sociedades y crean una escala. En esa escala, en especial, se tiene en cuenta que América, para el siglo XIX, que además se comprendía como el Nuevo Mundo, es ubicada en el primer eslabón. Estar en el primer eslabón implica considerar que tiene un grado de desarrollo inferior a aquellas sociedades que se consideraban estaban en el escalafón o en el escalón superior, que en particular sería lo que comprendía o lo que comprende ahora a Europa Oriental. Desde el siglo XIX, esta visión unilineal hace que, en particular, aquellas sociedades que se consideran que están en la escala superior se conviertan en el eje a seguir. Esto significa que la civilización se va a convertir en el rumbo o en el norte de la humanidad. A finales del siglo XIX, uno de los teóricos más importantes, que además sería pionero en la antropología, fue Morgan, quien toma toda esa teoría evolucionista y va a decir que esa línea está direccionada en tres momentos, que son salvajismo, barbarie y civilización. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, si América está ubicada en el primer eslabón, ¿qué significa ser considerado como sociedades salvajes? Para hacer esta clasificación, el autor tuvo en cuenta la tecnología en especial, lo que denominarían la cultura material, y los procesos de complejización social. Es decir, trataban de comprender de qué manera las estructuras políticas y económicas estaban organizadas y se comparaban con el estado de Europa Oriental. Sin embargo, desde ya debemos empezar a interrogarnos cómo es que se convierte Europa en particular y posteriormente, a mediados del siglo XX, Estados Unidos en el norte de la humanidad, y cómo desde allí se empiezan a delimitar una serie de parámetros que se supone todas las sociedades deben seguir.
La teoría de evolucionismo social entonces comprende elementos, ya les decía, como la tecnología, pero además empieza desde ese momento, finales del siglo XIX, a tratar de estimar de qué manera es que las sociedades progresan. Y ese progreso se va a considerar posible o no de acuerdo a que se logre llegar a, por ejemplo, pasar del salvajismo a la barbarie y de la barbarie a la civilización. Desde este momento, finales del siglo XIX, uno de los conceptos claves para comprender más adelante de qué manera el desarrollo se institucionaliza es el progreso. Esa será la categoría central. El desarrollo como discurso es una propuesta de Arturo Escobar, que es un antropólogo, quien nos quiere mostrar de qué manera el discurso es una construcción social. Esto implica reconocer que es creado por un grupo de personas en un momento histórico y en un lugar específico con unos intereses particulares. El desarrollo como discurso debe entenderse como un conjunto de enunciados, de prácticas, de formas de intervenir las sociedades y una manera de llevarlo a la agenda política mundial. Este momento o este interés de llevarlo a la agenda política mundial, que sería la institucionalización del desarrollo, se da en un momento particular que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en este momento había una disputa entre dos grandes bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa Oriental, quienes estaban disputándose quién iba a poder gobernar o quién iba a continuar con el gobierno del mundo. Esta disputa lleva a que Estados Unidos en especial construya todo un discurso en torno a cómo su supuesto alcance de desarrollo, o lo que llamarían a finales del siglo XIX e incluso todavía alcanzar la civilización, sería su ruta o su receta para ganar simpatizantes alrededor del mundo y para mostrar que sería Estados Unidos el que debería llevar la batuta desde entonces en relación con la geopolítica mundial. En 1949, Truman, cuando va a tomar su cargo como presidente en Estados Unidos, hace un discurso que es muy importante. Justo verán aquí en la presentación un apartado de su discurso que es retomado del libro de Arturo Escobar. Les puse el apartado completo porque aquí nos está mostrando Truman un concepto que desde entonces será fundamental, y es el subdesarrollo. Pero además fíjense en lo que está diciendo Truman. Dice: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Fíjense en esto de su vida económica es primitiva. Recuerden esa clasificación que les mostré antes que nos hacía Morgan con relación al salvajismo, la barbarie y la civilización. Esto nos está diciendo entonces que Estados Unidos, y en especial desde su discurso Truman, está diciendo: nosotros somos civilizados, pero la mayor parte del mundo no es civilizada. Al contrario, es primitiva, pero además está diciendo está en condiciones de miseria. Desde este momento además empezaría a hablar de pobreza. La pobreza se convertiría en el bastión a trabajar en cada una de las sociedades. Eso significaría, desde esta perspectiva, la mayor parte del planeta. Pero además Truman nos está diciendo, fíjense, en que por primera vez en la historia la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de sus gentes. ¿Y a qué conocimiento hace referencia? En particular, él está haciendo referencia al conocimiento científico, pero además a lo que considera es la acumulación de conocimientos en su país. No concibe y no tienen en cuenta los conocimientos que tienen otras poblaciones. Ejemplo, en América, ya para este momento, mediados del siglo XX, nosotros teníamos una composición y la construcción de un Estado-nación con una población campesina, con poblaciones indígenas, pero además con poblaciones urbanas que mantenían una mezcla de diferentes conocimientos y prácticas que desde el punto de vista de Estados Unidos y desde este discurso de Truman eran concebidos como retrasados, como primitivos, y que por tanto, si nosotros queríamos alcanzar ese desarrollo, debíamos borrarlos, básicamente, como diría Truman, extirparlos,
e implementar la receta que ellos consideraban si era la que nos llevaría a ese desarrollo. Estas recetas, que serían implementadas desde la mitad del siglo XX, se basan en particular en que hay que seguir unas estrategias de planeación, pero además que lo que hay que hacer es extirpar la pobreza. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es pobreza, quién tiene el poder para definir cuáles son las necesidades, qué tipo de necesidades deben suplir cada una de las sociedades alrededor del planeta, pero además esa clasificación que teníamos a finales del siglo XIX desde Morgan de salvajismo, barbarie y civilización es reemplazada por una nueva categorización. Recuerden ustedes, primero, segundo y tercer mundo. Primer mundo, Estados Unidos y Europa Oriental, y tercer mundo, América Latina, África y Asia. Desde mediados del siglo XX, lo que se haría alrededor del mundo sería lo que denominaron en Estados Unidos en su momento las misiones. Esas misiones lo que hacían era congregar a grupos de expertos que debían irse por aquellos lugares que hacían parte del tercer mundo e intervenirlos. Aquí les tengo un apartado de un documento que produjo las Naciones Unidas y miren lo que nos señala. Dice: hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse. Piensen de nuevo en un país como Colombia a mediados del siglo XX. Eso significa entonces que nuestras poblaciones campesinas, consideradas como salvajes, como primitivas, debían eliminar todos sus conocimientos, pero aún más nuestras poblaciones indígenas, que es a lo que hacen referencia aquí con relación a filosofías ancestrales, debían transformar todas sus formas de ver el mundo y de vivir para alcanzar un supuesto desarrollo. ¿Y será que esto es desarrollo? Estas teorías, o más bien este modelo y estas recetas y estas aproximaciones que hacían en cada una de las misiones estaban basadas en teorías económicas. Una de las más influyentes y la que llevó a la construcción de la perspectiva del desarrollo económico es la propuesta de Keynes. Keynes decía que una manera de alcanzar el desarrollo era construir, o más bien era a través de un Estado benefactor. Esto implicaba fortalecer las industrias internas, fijar los precios, crear una política social donde el Estado fuera el garante de los derechos, donde fuera un protector de los derechos, y esto implicaba entonces generar un desarrollo que iba de adentro hacia afuera, a partir del fomento de empresas estatales. Este modelo keynesiano implicó entonces varias estrategias: movilizar recursos domésticos, que llevaba a que fuera necesario fomentar el ahorro interno, generar o más bien posibilitar la movilización de recursos del exterior, esto es a través de préstamos, de acuerdos, llevar a que pudiéramos contar con capital externo. Una estrategia agrícola que sería implementada de manera fuerte en un país como Colombia en la década del 60 en particular, que implicaba lo que se denominaría la estrategia de modernización, es aplicar conocimientos expertos y tecnología para transformar eso que se denominaban eran las sociedades tradicionales. ¿Cuáles sociedades tradicionales? Campesinas e indígenas en especial. Y un desarrollo del recurso humano. Cuando se habla aquí del desarrollo del recurso humano, se están hablando de las personas que viven en aquellos territorios que se consideran son parte del tercer mundo, que tienen unos conocimientos que son inadecuados para alcanzar el desarrollo y que solamente a través de la capacitación con personas de fuera, con países de Estados Unidos y de Europa Oriental y con la aplicación de conocimientos científicos sería posible alcanzar ese desarrollo. En estas dos fotografías les estoy mostrando lo que implica ese proceso de modernización. Tenemos en la primera fotografía unas mujeres campesinas que están arando la tierra. Esto es a lo que ellos consideraban más bien era
una economía tradicional que debía ser reemplazada por una economía que tuviera un sustento en la tecnología y que llevara a generar y a posibilitar la acumulación de capital y a construir una sociedad de mercado. Esto es, en términos sencillos, la perspectiva de la modernización. Como ya les decía, esta teoría sería la que llevaría a la construcción y a la aplicación de la economía del desarrollo, o más bien una perspectiva del desarrollo económico. Esto implica entonces más mercado, más capitalismo. Lo que interesa es crecer, acumular capital a través del proceso de industrialización, de un reemplazo gradual de lo que se denominaba era esas sociedades tradicionales llevadas a sociedades civilizadas, pero además entonces la posibilidad de tener un recurso humano capacitado. ¿Cómo hacían entonces para medir si la aplicación de estas estrategias en países del tercer mundo y en un país como Colombia era posible o si tenía resultados? Desde este momento se empiezan a crear una serie de formas de medir el desarrollo, en particular el Producto Interno Bruto, los niveles de vida. Es por esto que ustedes ven que hoy en día, incluso cuando se construyen los planes de desarrollo, se mide la pobreza, la expectativa de vida, el consumo de calorías, se hacen estudios complejos en términos demográficos, pero además se miden diferentes índices para determinar si la intervención de aquel campo que se denomina social está dando resultados o no. Estas estrategias de modernización que se empezaron, como ya les decía, a mediados del siglo XX, es decir, en la década de los 50, buscaban que en menos de 10 años, a través de el cumplimiento de cada una de estas estrategias, se pudieran alcanzar niveles de desarrollo. Sin embargo, lo que encontraron diferentes teóricos, en especial desde las ciencias sociales y desde una organización como la CEPAL, es que después de 10 años de aplicación de estas estrategias, nunca fue posible alcanzar tales niveles de desarrollo, pero además se exacerbaron los niveles de desigualdad, de iniquidad, y es por esto que se crea la teoría de la dependencia. Inspirados en la teoría de centro-periferia de Wallerstein, empezaron a tratar de comprender cómo aquellos países que eran clasificados en el tercer mundo eran dependientes de esos centros, es decir, de Estados Unidos y de Europa Oriental, y por tanto esa dependencia era la que limitaba las posibilidades de alcanzar un desarrollo. Estos teóricos, si bien criticaron esa perspectiva, todavía seguían creyendo en que el desarrollo era la ruta. Por eso ellos creían en que era necesario seguir con procesos de modernización, pero antes era necesario adelantar procesos de reforma agraria en cada uno de los países del tercer mundo, puesto que la distribución y la tenencia de la tierra era la principal característica o una de las razones que fomentaba la desigualdad. Todo el Estado benefactor entra en crisis producto de la crisis de la OPEP en 1979, y esto llevaría a que empezaran a pensar, bueno, ¿qué otras teorías económicas podemos implementar para transformar ese Estado? Si era un Estado benefactor el que teníamos antes, ahora las reformas económicas y los procesos de reorganización del capital llevarían a que se implementara alrededor del mundo, y en particular con los gobiernos de Reagan, de Thatcher y de Pinochet en Chile, las estrategias desde el neoliberalismo, que es una teoría económica que, a diferencia del estado de bienestar, nos está diciendo que se necesita un Estado que cree las condiciones para el libre mercado, para que sea la acumulación de capital posible a través de la inversión de capitales extranjeros, para que sea la desregularización de la economía de la vía, y esto implica entonces que ya no será un desarrollo de adentro hacia afuera, sino al contrario, que sea a partir de la apertura de mercados, que sea posible un crecimiento y un desarrollo económico. Esto lleva a que si en su momento interesaba fomentar industrias estatales, aquí la ruta será la privatización. Esto nos lleva a pensar entonces qué sucede, por ejemplo, ahora en el país, de qué manera el neoliberalismo
es articulado en nuestros planes de desarrollo y en nuestros modelos de desarrollo. Esta aplicación del neoliberalismo, en el caso por ejemplo de Colombia, se daría desde los 80s, pero tendría una aplicación realmente desde los 90 con una serie de reformas estructurales. Pero antes de continuar con este análisis es importante que hagamos un alto en el camino y pensemos entonces cómo estos procesos de industrialización, de esta aplicación de emisiones alrededor del mundo, pero además un crecimiento acelerado, empieza a generar lo que denominan expertos en la década de los 70 una crisis ambiental. El reconocimiento de una crisis ambiental tiene sus orígenes mucho más atrás. En realidad, en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya se hablaba de una preocupación por la manera en que las transformaciones alrededor de las industrias podían afectar los ecosistemas, los entornos, pero además cómo empezaban a generar procesos de contaminación y degradación que serían denominados desde la década de los 70 degradación medioambiental. Para la década de los 60 y los 70 empieza a ponerse en la agenda política mundial una categoría que es la de medio ambiente. Esta categoría de medio ambiente lo que nos está poniendo de relieve es que repensemos de qué manera nos estamos relacionando entre agentes humanos y no humanos. Sin embargo, esta categoría de medio ambiente todavía tiene una perspectiva que sigue poniendo al ser humano como el centro. Esta agenda política mundial alrededor de la categoría de medio ambiente tiene su origen en diferentes cumbres, foros que se realizaron alrededor del mundo, en particular en la celebración del Día de la Tierra. En 1972 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en Estocolmo y de manera importante en el 72 se publicaría el informe de los límites de crecimiento humano del Club de Roma. En este informe lo que mostrarían en especial es cómo las sociedades han creado una dependencia de los combustibles fósiles que va a llevar a la desaparición de los seres humanos en un futuro. Como ya les decía, esta preocupación por el desarrollo industrial y por la dependencia de los combustibles fósiles y por la contaminación tiene unos orígenes en el finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pero además lo que ponen en debate en la década de los 70 es que se considera que el aumento de población es uno de los factores que va a desencadenar la crisis ambiental, aunado de lo que ya les decía que es la dependencia a combustibles fósiles. Sin embargo, esto lo vamos a ver en la sesión virtual. Es importante que tengamos una perspectiva crítica con relación a la manera en que se relaciona la población y la consideración de una crisis ambiental. Esto se inspira en una teoría que es la teoría malthusiana y por eso es que se denomina neomalthusianismo. Malthus lo que decía es que la población aumenta de manera acelerada, mientras que la producción de alimentos no lo hace en el mismo sentido. Y es por eso que hay que generar políticas que limiten el crecimiento demográfico. Sin embargo, como ya les señalé, es necesario ver esto desde una perspectiva crítica. ¿Cómo se empieza a pensar entonces cuál es la ruta para salir de esa crisis ambiental? Desde ese momento se va a hablar del desarrollo sostenible. Antes de entender ¿qué es esto del desarrollo sostenible? Veamos como con detenimiento esta categoría de medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente nos está diciendo que hay fuera del ser humano un entorno, como su nombre lo indica, que hay un medio y que ese medio es el que va a garantizar que exista la vida humana. Pero teóricos de las ciencias sociales, en especial desde la antropología y la sociología, van a mostrar que esta categoría de medio ambiente no es adecuada en términos de ofertar unas posibles soluciones, porque como ya les decía, tiene una perspectiva antropocéntrica todavía, es decir, que el ser humano es el centro. Pero además se considera en esta perspectiva de medio ambiente que todo aquello que está fuera del ser humano es un recurso
Y recuerden que cuando estamos hablando de recursos, esto nos lleva a pensar en la teoría económica y a pensar en que todo es mercantilizado. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible y desde una mirada en torno al medio ambiente, la manera de generar soluciones a la crisis ambiental es a través del conocimiento científico, a través de la aplicación de tecnología, a partir de la minimización de impactos, de la creación de incentivos. Esto tiene muchas limitaciones y en un diplomado como el nuestro es importante que tengan en cuenta que esta perspectiva deja de lado las razones políticas y económicas que deben tenerse en cuenta en términos de la crisis ambiental. En los 80, otro informe que es importante es el informe de Nuestro Futuro Común, que es conocido como el informe Brundtland. Aquí se empieza a hablar ya no solo de la dependencia a los combustibles fósiles, sino de la contaminación del aire. Recuerden que si desde la década de los 50 el objetivo era acabar con la pobreza, aquí van a hacer énfasis en que hay un aumento de la pobreza y aquí nos van a decir entonces que la manera en que podemos seguir creciendo económicamente, porque aquí la perspectiva es todavía desde un desarrollo económico, es que el desarrollo sostenible es la posibilidad, o más bien es la ruta para tener un balance entre ese crecimiento económico y el cuidado de ese entorno. Pero ¿será que esto es posible? ¿Será que es factible seguir creciendo económicamente, tener estos procesos de industrialización desde una perspectiva y desde una lógica en la que se concibe que el ser humano no es naturaleza? Son preguntas para ustedes. ¿Qué es entonces desarrollo sostenible? Es aquel que se supone va a garantizar que podamos seguir, ya les decía, creciendo económicamente, mantener nuestras formas de vida actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Es decir, que podamos satisfacer las necesidades que nos crea el capitalismo, la sociedad de consumo y supuestamente que esto no va a afectar la vida del planeta y por ende las generaciones futuras van a tener el mismo sistema Tierra que tenemos ahora. Pero este concepto tiene, incluso desde la perspectiva de los mismos científicos que lo crearon, desde los informes que ya les mostré que se crean en la década de los 70 y en los 80, varias limitaciones. Esas limitaciones están centradas en que ellos reconocen en que esta perspectiva no va a transformar sustancialmente los niveles de pobreza, porque además se considera que no son evitables. ¿Y por qué se considera que no se van a poder transformar? Porque esta perspectiva mantiene las condiciones de desigualdad, no las toca, no las va a transformar, porque justamente esta perspectiva de desarrollo económico, que es lo que quiero que tengan en cuenta, está basada en la reproducción de la acumulación de capital. Esta reproducción de capital, es decir, de capitalismo, desde una perspectiva neoliberal, lo que hace es exacerbar la desigualdad. Por esto es importante que se pregunten, ¿será de nuevo que esto es desarrollo? En síntesis, entonces, la perspectiva del desarrollo sostenible nos promete soluciones desde la tecnología, desde el conocimiento científico, en particular, entonces, generar procesos de modernización, de intervención, por ejemplo, en el campo agrícola a través de fertilizantes, de insumos químicos, de la modificación de semillas. Hay una preocupación por la extinción de especies, pero como ya les decía, no hay un interés por transformar las condiciones de desigualdad y de iniquidad alrededor del planeta. Es por esto que es importante que en un diplomado como este ustedes tengan en cuenta ¿qué implicaciones tiene mantener una perspectiva de desarrollo sostenible en la cual los factores económicos, sociales y políticos no son considerados de la manera en que deberían? ¿Y cómo ustedes desde sus experiencias locales y desde sus trayectorias deberían empezar a intervenir, o seguramente ya lo están haciendo, para que se generen alternativas que sí tengan en cuenta los conocimientos locales y que empiecen a tener en cuenta de qué manera podemos y necesitamos transformar este sistema económico que tenemos?
En este sentido, entonces es importante que profundicen ustedes en relación a la manera en que emplean en su cotidianidad el desarrollo sostenible y si consideran que esta es una opción real o no. Bueno, les mostré una mirada muy general en torno al desarrollo como concepto, una perspectiva del desarrollo como discurso, una revisión muy general de las teorías más importantes para comprender la manera en que se ha concebido el desarrollo y luego desde allí sí vamos a poder comprender cómo se implementa a través de modelos específicos. Esta revisión general espero que les genere interrogantes, preguntas y cuestionamientos, en especial frente a la manera en que hoy tenemos el desarrollo implementado en un país como Colombia, de qué manera, por ejemplo, el desarrollo sostenible es trabajado, si es desarrollo, si es sostenible, si es posible que a través de esta perspectiva nosotros podamos generar soluciones alternativas y transformar las condiciones de iniquidad y desigualdad que tenemos, y en especial ante una coyuntura como la que tenemos en el país en torno a un posacuerdo. Como les señalé, esta mirada general espero que les genere insumos y ya en nuestra sesión virtual podremos profundizar. Muchísimas gracias y estaré atenta a sus preguntas y cuestionamientos. Muchas gracias.